que son reales y los están matando, las están mezclando con otros reclamos como son justamente favorecer el transporte informal y seguirnos llenando de colectivos y de taxis. Están para otra cosa, pero en fin. Estamos conectados ahora vía Zoom con Edwin Berteano, director de la Fundación Transitemos. Muy buenos días, Edwin. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Estamos en una situación bien complicada porque viene la reunión de la PEC cuya trascendencia es realmente relevante, ¿no es cierto?, para la economía, para la imagen del Perú, y en medio o en el borde de la PEC es la inauguración del puerto de Chancay. Y junto con eso tenemos un país indignado por la crisis de inseguridad y la convocatoria de un paro justo los días de la PEC. ¿Qué información tienen ustedes desde la Fundación Transitemos? ¿Qué va a ser, por ejemplo, el transporte formal, como se le dice? Bueno, se ha formado una alianza empresarial del transporte terrestre en el Perú que agrupa justamente a las diversas modalidades de transporte, los urbanos, los interprovinciales de pasajeros, el transporte de carga, tanto urbano como provincial, con el buen ánimo de colaborar con las autoridades, ¿no es cierto?, en el mejoramiento de nuestro transporte, de parar esta involución en la que estamos, ¿no? Hacia el transporte informal cada vez más chico, cada vez más congestionado, que no nos deja ya movernos. Te has demorado solamente el doble o el triple en llegar de tu casa al canal y lo mismo cuando regreses, ¿no? Entonces, lamentablemente esta dirigencia que está organizando el paro, que tiene un motivo cierto, que son el sicariato, ¿no?, y las extorsiones que están recibiendo los transportistas, que son reales y los están matando, las están mezclando con otros reclamos como son justamente favorecer el transporte informal y seguirnos llenando de colectivos y de taxis en una ciudad que ya no da para más, ¿no? Hemos involucionado del transporte de buses con paraderos que tuvimos hasta los años 70 hacia vehículos cada vez más chicos, ¿no? El microbús, la coaster, la combi, la microcombi, el colectivo, el taxi, el mototaxi. Ya se va a hacer taxi incluso en moto, porque cada vez ya no se mueve el tráfico, ¿no? Es una gran playa de estacionamiento. Entonces, hay que parar esta involución y irnos, ¿no es cierto?, a iniciar la evolución. Ahora, en cuanto al paro, como digo, están mezclando lo real, que es las muertes que están teniendo y las amenazas y las extorsiones, las están mezclando con reclamos pidiendo apoyo, y han logrado meter a la Comisión de Transporte del Congreso que se apruebe el servicio colectivo, que se haga oficial. Imagínate el caos que van a hacer si ya estamos en caos, mucho más caos. ¿Qué pedirán dentro de poco? Que el transporte diario se haga en avionetas en vez de aviones, ¿no? Es absurdo. ¿En qué momento paramos de involucionar y comenzamos a evolucionar? Y como dices, el Perú se pone en vitrina, ¿no? El nuevo aeropuerto, el puerto de Chancay. Siempre hemos despreciado, ¿no es cierto?, la ubicación céntrica que tiene el Perú en el continente. No la hemos aprovechado. En el pasado sí, nuestro Cusco fue la capital de un imperio que controló todo el continente, y Lima fue la capital de un virreinato que controló todo el continente. De repente pusimos retroceso y de ser punteros nos hemos convertido en coleros, ¿no? Ahora la vida nos vuelve a sonreír con AP, con todas estas. El Perú se hace atractivo, no me cabe duda que el puerto de Chancay va a ser un polo de desarrollo tremendo, no solamente en el trabajo directo del puerto, sino toda la actividad económica. La gente no ha tomado conciencia. Vamos a hacer el puerto pacífico de América del Sur, subordinando al resto del puerto del continente, ¿no? Claro, pero Colombia, Ecuador, Chile van a tener que enviar en barquitos sus contenedores y sus cargas al Perú, de donde saldrá el barcazo y donde llegue el barcazo. Ahí mira, tienes otro caso, como cuanto más grande es el barco, el costo del transporte baja. Igualito pasa en el transporte. Cuanto más grande es el bus, cuanto más grande es el camión, el costo por pasajero. Y estamos yéndonos a colectivos, combis, coaster, ya paremos esto. Pero ¿sabes lo que pasa, Edwin? O sea, yo creo que la respuesta que se está dando es una respuesta equívoca, porque tú tienes un problema que tiene, es decir, tenemos la informalidad para hablar en este caso del transporte, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con dos problemas. Uno, que no se está satisfaciendo la demanda. Es decir, que hay una necesidad de los pasajeros que no está siendo cubierta por el transporte formal. Uno. Y dos,
hay un desempleo bárbaro, ¿no es cierto? Bárbaro. O sea, yo lo vivo cotidianamente con la cantidad de gente que me viene a buscar a la puerta de la radio, que son profesionales calificados, gente que se quedó sin chamba simplemente, o que cerraron su negocio, o lo que fuera. Entonces, si tú quieres abordar seriamente el problema de la formalización del transporte, tienes que abordar los problemas de origen. Es decir, ofrecerle a los transportistas un mecanismo a través del cual, en vez de tener 4 unidades pequeñas, se junten y tengan un bus, por ejemplo, para lo cual hay que darles líneas de crédito, hay que darles oportunidades, hay que tener una política que permita pasar de donde están al transporte formal. Y en segundo lugar, hay que generar chamba. Y por eso es tan importante el puerto de Chancay, por eso es tan importante la agricultura de exportación, por eso está... O sea, el puerto de Chancay, Edwin, lo que va a generar en el Perú es algo que hace años no tenemos, industria. El Perú se va a convertir en un país industrial, porque el negocio va a ser sacar el mineral, procesarlo en el Perú, transformarlo en el Perú y fabricar. Mira, hay una fábrica de autos eléctricos chinos que está buscando cientos de hectáreas, perdón, para construir una superplanta. O sea, va a haber industria, va a haber chamba, pero, es decir, tienes que enfrentar con esa óptica el problema, porque si no va a ser la pura confrontación, ¿no? Sí, pues es un poco complejo el tema, da para mucho, ¿no? Pero obviamente es como el huevo o la gallina, ¿no es cierto? ¿Cómo formalizas el transporte urbano si permite que cualquier persona en cualquier vehículo brinde el trabajo porque es una fuente de trabajo, ¿no es cierto? No es así. El transporte es una actividad muy técnica. Mira los países vecinos, tienen transporte pues envidiables en base a buses, metros, trenes. Nosotros seguimos involucionando con el cuento que como se genera trabajo, autoricemos vehículos cada vez más chicos, donde nadie gana plata, ¿no? El taxista no sabe sumar. A la hora que tú paras, Lima debería tener 80.000 taxis, tiene más de 250.000. Imagínate la sobreoferta. Cuando sí, claro, tú paras un taxi y le dices, oye, M exitosa, tímidamente te dice 15, tú le ofreces 10, transan en 12. Ya en 15 está perdiendo plata, ¿no? Porque el taxista en el Perú, el transportista en el Perú, dura lo que dura su vehículo, ¿no? Entonces, nos saldría más barato agarrar a la mitad de taxistas y decir, oye, toma los 60 soles que pretendes ganar al día por el servicio de taxi, o 70 soles consumiendo un montón de combustible, generando un montón de contaminación, duplicando tiempos de viaje, ¿no? Generando accidentes. Toma tus 60 soles y no salgas a trabajar, no saldría más barato versus claro, la contaminación. Subsidiar lo que... Ahora, pero yo insisto en esto. Claro, pero ¿no? Edwin, entonces, ¿cómo se va a invertir en buses si te pone al costado una hemorragia de carros en la ruta? No hay forma. O sea, claro, por eso digo, hay que parar la involución, ¿no? Claro, pero si tú haces un registro de todos los que están haciendo el transporte informal y les ofreces 2 caminos, que yo siempre lo resumo con en un lado la mano extendida y en el otro lado el puño. Te doy la mano extendida para que te juntes, armes empresas, te doy crédito, te doy facilidades. O sea, buscamos los mecanismos para que tú pases de tener 4 vehículos a tener uno solo, que va a ganar más plata, va a mover más pasajeros, no va a ser contaminante, va a ser más práctico, va a ser beneficio para todos. Pero en el otro lado, si tú no asumes esto, yo ahí te pongo mano dura. Pero lo que estamos haciendo es la pura mano dura. O sea, te saco, te multo con multas impagables, además, porque en algunos casos vale más que los vehículos, la multa que le clavan a esta gente. Entonces no estás resolviendo el problema. O sea, hay que usar la cabeza fría, Edwin, para resolver esto, partiendo de una realidad que es dura. Ahora, no te olvides de cuándo empezó esto. Cuando hubo la crisis ¿te acuerdas del Fujishock? Teníamos Enatru Perú, Enatru desapareció y yo creo que fue hecho a propósito porque el transporte con las combis asesinas se convirtió en un medio de vida para miles de gente que se quedaron sin chamba. O sea, se dijo que... Pero ese transporte está afectando la vida de la gran mayoría. Y realmente comenzó el gobierno militar en el año 70. Nicolás, en el transporte todo es dólar menos el chofer. El vehículo es dólar, los impuestos son dólares, los lubricantes y los combustibles siguen al dólar. Cuando el dólar se comenzó a mover en los años 70, luego de muchos años de estabilidad, ¿no es cierto? Las empresas de transporte público no podían ajustar, que eran públicos, lo de la municipalidad, lo que tú has mencionado, los Enatru, en fin, todo de la paramunicipal de transportes. Entonces, como políticamente no convenía ni conviene subir los pasajes,
la sentenciaron a muerte y congelaron el pasaje. Entonces, uno a uno iban muriendo los buses y la gente amontonándose en los paraderos. Algún iluminado dijo, ¿por qué no le soplamos el transporte público a los privados? Dijo que cualquier persona se compre un microbús que en esa época ensamblaba, no sé si te acuerdas, sí, claro, los dos de 300 y los de 500, ¿no? Y que los carroce y que sea un bus y que se lance a hacer servicio de transporte público, ¿no? En su ignorancia, muchos transportistas pensaron que eso era negocio, pero le aplicaron la receta. Sin embargo, dijeron, haz lo que quieras, pero no me subas el pasaje, ¿no? Y con esa misma receta igual comenzaron a quebrar y se iban amontonando ya los parados, no en la esquina, porque en su ignorancia dejaron de usar paraderos, que el paradero te da velocidad promedio y te promedia el costo de una parada cuesta equivalente al aterrizaje de un avión. Imagínate cuánto cuesta aterrizar y despegar un avión, parar y arrancar un bus, también tiene un costo, ¿no es cierto?, que forma parte de la actividad del transportista, ¿no? Entonces quebraron al privado y esto coincidió con el gobierno del Fujimori, que además se importó autos usados y ahí nos llenamos de combi, ya vino de un descontrol total, ¿no es cierto? El timón Entonces cambiado. hemos convertido el transporte en una agencia de empleo, si no lo es, ¿no? Bueno, Edwin, ¿qué te digo, estimado? El problema es que tenemos ahora, aunque parezca mentira, hay algo que une el transporte formal con el informal, que es la delincuencia, porque están extorsionando y matando gente y no le preguntan si está en ATU, si está cumpliendo con los requisitos de la formalidad. O sea, la delincuencia está afectando a todos por igual, transversalmente, ¿no? Y yo creo que por ahí tenemos que empezar por resolver ese problema, ¿no? Sinceramente, yo no sé cómo se va a resolver con este ministro del Interior, porque está claro que si las cosas no han funcionado todos estos meses y vamos para peor, la gente que ha estado conduciendo el proceso es la que ha estado mal, hay que cambiarla, ¿no? Nicolás, acá habría que hacer un poco como se hizo con los panamericanos, ¿no? Que también nadie sabía si era el IPD, si era el Ministerio de Educación, si era una cefalía total. El tiempo corría y pusieron a alguien a cargo, como toda la vida. ¿Quién está a cargo de tu programa? Tú estás preocupado que las cosas funcionen, que las cámaras, que todo esté bien. Siempre hay, cuando hay alguien a cargo, las cosas funcionan. Ahora hay una tricefalía. La policía peleando con la fiscalía peleando con la policía y con el Poder Judicial. Falta alguien, así como fue Neuhaus, y logró justamente amarrar a todos los involucrados, coordinar con todas las áreas, ¿no? Con el Ministerio de Transportes, con las municipalidades, con el Ministerio de Defensa, que incluso dio choferes de emergencia, ¿no? Hacer calles, modificar tráfico. Se hizo todo para que al final fue un éxito. Acá se requiere también poner una persona a cargo que destrabe todo lo que está trabado. A veces son tonterías, ¿no? Hay rivalidades que uno no conversa con el otro. Y todo esto dentro de lo que tú conversabas al comienzo, ¿no? Estos problemas internos del transporte, yo diría, hay que hacer un paréntesis y no meterle cabe al país. Esta gente ha dicho, vamos a bloquear la PEC. Puchi, ni el peor enemigo del Perú se le ocurriría decir eso, ¿no? Y peor aún si es un peruano que dice, vamos a bloquear a PEC, vamos a meterle, no cabe al país en el momento más importante que debemos hacer todo lo contrario, hacerlo atractivo. Mira, hasta en las guerras a veces hacíamos una tregua por Navidad y después seguían peleando. Deberíamos hacer lo mismo. Hasta en las peores guerras. Eso es verdad. Edwin, te agradezco mucho por habernos atendido. Edwin Dertiano, director de la Fundación Transitemos, ha estado con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Nos vamos a la pausa.